la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo por siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo por siempre seré. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía de este cuarto domingo de Pascua. Esta es la reunión santa de los que reconocemos a Jesucristo como verdadero pastor que nos conoce, nos cuida y nos regala la vida nueva de la resurrección. Convocados por su voz, queremos seguirlo y nos disponemos a participar en la celebración en la que se renueva su misterio pascual. Poniendo sus intenciones en las manos de Dios, dispongámonos a la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Preparémonos a este momento con humildad y confianza, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Te alabamos.
el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo.
El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Y nosotros. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia recuerda precisamente la imagen de Jesús como el buen pastor, la jornada mundial de oración por las vocaciones, entendiendo la vocación como una llamada especial y particular que Dios nos hace a todos. Cada uno tenemos una vocación diferente que tenemos que descubrir, desarrollar, poner en práctica, y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Todos, desde su propia vocación, estamos llamados a servir a Dios
y vamos a pedirle hoy especialmente al Señor que nos ayude a descubrir nuestra propia vocación. ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y por supuesto, ¿qué puedo hacer para engrandecer tu reino? Eso es lo más importante. Cuando vemos las figuras a lo largo de la historia, pues por supuesto que esa relación que entablaba el Salmo responsorial hoy de yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, en esencia podríamos decir es la realidad que tenemos que mantener y donde debemos permanecer. Pero también hay que descubrir que Dios, en esa forma tan particular de hablar al corazón de todos, trata siempre de hacerse entender. Para nosotros quizá no nos es tan familiar la imagen del pastor y las ovejas, porque no tenemos esa cultura y no es parte de lo que hacemos cotidianamente. Sin embargo, en el correr de la historia hemos aprendido a entender la imagen de la oveja y la imagen del pastor. Sin embargo, para quien es pastor y para quienes se mueven en esos ambientes, saben de la identificación que hay tan cercana y tan plena entre un pastor y sus ovejas, que no es el guardián, que no es el seguridad de las ovejas, sino hay una identificación más profunda y plena, porque precisamente entre el pastor y la oveja hay una codependencia hasta cierto punto. El pastor sabe que la oveja depende de su seguridad. La oveja no lo sabe, pero el pastor sabe que la oveja también representa su seguridad. En cuanto que es pastor de su rebaño, por supuesto, vive hasta cierto punto de la oveja, de lo que la oveja produce, y por supuesto, no la cuida solo como quien cuida cualquier cosa, sino como aquello que le provee el verdadero sentido de vida a diario, el verdadero sentido de su existencia como pastor. No hay pastor sin ovejas y la oveja sin pastor no sobreviviría. Y por eso nos invita la iglesia a ver a Cristo Jesús como el supremo pastor. Y hay varios detalles importantes que tenemos nosotros que reconocer para poder asumirlos. Y en primer lugar, hay un reconocimiento de la oveja delante de su pastor. La oveja no reconoce cualquier pastor, reconoce a su pastor. Importante para nosotros como cristianos, ¿a quién seguimos? En primer lugar, claro, a Cristo Jesús. Pero dentro de nuestro plano humano, ¿verdad? Digamos en el caso de los niños, vamos a hacerle caso a papá y a mamá en primer lugar. Y por supuesto hay un respeto hacia los mayores, pero hay una obediencia plena hacia quien ejerce una autoridad de dependencia entre nosotros. Nuestros papás dependen de nosotros, nosotros dependemos de nuestros papás. De alguna manera hay una identidad entre la oveja y el pastor. Nosotros como cristianos, miembros de esta iglesia, reconocemos después de Cristo al Papa, después del Papa a nuestro obispo y después de nuestro obispo, por supuesto que sí, a nuestro párroco, y de ahí para adelante podemos hablar de coordinadores, representantes y responsables de las distintas comunidades, aquellos que se hacen responsables del caminar del pueblo de Dios. Pero veamos esa dimensión: Jesucristo, el Papa, el obispo y nuestro sacerdote como pastor. Y por eso es tan importante la identificación que tengamos, claro que sí, con nuestro pastor. Es el problema que tenemos de ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, sin ninguna identidad plena. ¿Por qué? Porque hace falta una identificación. ¿A quién seguimos, verdad? No solo es oír la voz de Dios en cualquier parte, sino tener una identificación con nuestro sacerdote, oír lo que Dios nos habla a través de nuestros pastores. Y por supuesto,
oír su voz, seguir atentos las instrucciones que el pastor nos va dando, porque el pastor procurará siempre la vida de las ovejas. Por supuesto, esa cercanía y esa familiaridad se va logrando en la medida en que nosotros nos vamos identificando con nuestras pequeñas comunidades. Y por supuesto, cuando vemos a Jesús como buen pastor, Él lo hace sentir hoy en medio de los judíos. Los judíos hasta el sol de hoy todavía no han terminado de reconocer a Jesús como pastor, como Mesías, como enviado de Dios, y lo siguen viendo como un profeta más. A lo que nosotros posiblemente inmediatamente reconocemos como al Hijo de Dios, lo asumimos y lo sentimos así. Pues hoy, cuando Jesús se refiere a los judíos en general, les dice: mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen, y yo les daré la vida y ninguna perecerá. Pero ¿qué es importante? Reconocer al pastor, estar cerca del pastor, seguir al pastor y escuchar su voz, y de alguna manera también escuchar su instrucción y seguir sus pasos, porque sabemos que nos llevará y nos resguardará siempre de todo peligro. El pastor no procurará nunca el mal de las ovejas. Y vean qué interesante, porque Jesús es pastor, pero también hasta cierto punto la historia lo pone en el plano del cordero. El cordero que se vuelve alimento, el cordero que da de sí para el abrigo de los suyos, el cordero que también hace lo suyo para ser sujeto de un pastor, y el pastor por excelencia es Dios. De esa misma manera nosotros tenemos que reconocer en Jesucristo aquel que nos provee el alimento, aquel que nos provee el abrigo, aquel que nos da la seguridad y aquel que nos ofrece todo. Algo es importante: no nos quedemos solo con la imagen del pastor que viene en mi auxilio. Pongámonos en el plano de la oveja que tiene que estar siempre cercana al pastor. Eso es importante. La oveja que no se desvía del camino, la oveja que sabe ir detrás del pastor, la oveja que no se aleja. Eso es importante, porque nos encanta la escena del pastor que va detrás de la oveja, pero cuidado, porque dice la historia, se escapa una y va detrás de la una, pero no puede ir detrás de todos. Entonces vamos a ayudar en esta tarea, no separándonos del rebaño de la iglesia, no separándonos del rebaño de Cristo, no separándonos de nuestras comunidades. No sea que en alguna de estas, pues obviamente te pierdas. El pastor tiene la buena intención de cuidar, de atender y de pastorear, pero la oveja también tiene que saber atender a la voz del pastor y no separarse nunca del rebaño de Dios en el cual hemos sido nosotros incluidos. Vamos a quedarnos un momentito en oración, pidiéndole a Dios, en primer lugar, nos conceda la gracia de reconocer a Cristo Jesús a través de su palabra, guiándonos, acompañándonos y por supuesto, hablándonos al corazón. Vamos a pedirle por nuestros pastores en la iglesia, en primer lugar por el Papa, por su salud, porque necesita de nuestras oraciones para seguir cumpliendo esa misión de pastor supremo, pero también vamos a pedir por nuestro obispo, para que el Señor le conceda esa gracia de llevar esta iglesia diocesana a ese pastor universal, a ese pastor que es Cristo Jesús, y que Él pueda responder a la llamada que Dios le ha hecho, y que por supuesto pidamos por los pastores de nuestra iglesia, sacerdotes, religiosos y religiosas. Pidamos también por las vocaciones, por todas las vocaciones a las que nos sentimos llamados, pero especialmente a esa vocación a ser miembros vivos de la iglesia de Dios, a esas vocaciones que obviamente Dios está suscitando para ser parte de la vida de la iglesia como hombres y mujeres al servicio de Dios en una vida consagrada. Y por supuesto, a todos los que aún no han descubierto su vocación,
Llevémoslos a ese encuentro hoy especialmente. Y si usted se siente confundido, si usted se siente perdido, se siente literalmente como oveja sin pastor, hoy le invitamos a que vea a Jesús de la Misericordia, a que vea a Cristo Jesús y descubra en Él la grandeza de un pastor que se ocupa y se preocupa de nosotros. Al recitar el credo, proclamemos ahora con gozo el misterio pascual, que es el núcleo de nuestra fe, y digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha puesto bajo el cuidado de Jesucristo, el pastor que nos conduce hacia las fuentes de agua viva. Para que los obispos sean auténticos pastores del pueblo de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la iglesia viva de su fe en Jesús resucitado, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu de Jesús esté con nuestros gobernantes, a fin de que obren con la justicia y trabajen por la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los cristianos seamos acogedores, fraternos y dialogantes, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Jesús, el buen pastor, atraiga a los pecadores, a los que se han apartado de la iglesia y a los que viven sin fe, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la voz del Señor resuene en el corazón de los jóvenes y les siga con generosidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por las intenciones que cada uno lleva en su corazón y presenta en las manos de Dios, por la salud de los enfermos, para que el Señor haga sentir su voz en aquellos que están extraviados, en los que se sienten perdidos en medio de sus dificultades, para los que necesitan sentir la voz de Dios para alcanzar su seguridad plena, para que volvamos al camino y al rebaño de Cristo Jesús, oremos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, bajo cuyo cuidado de pastor nos has puesto, para que tengamos vida eterna. Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a presentar con nuestras ofrendas el vino y el pan. El Señor nos ha reunido
Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana.
en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Clamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo de Villa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Experimentemos en el corazón la paz de Dios y a la distancia intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sagrados sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. Amén. En la alegría del Señor, vayamos tras las huellas del pastor, podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar.